Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su plataforma Creciendo Contigo Mujer. Hoy tenemos el programa Dios te quiere plena. Esta plataforma, que es la plataforma La Radio Católica Online para la Mujer. Porque ser mujer es un privilegio. Porque en tu vientre se gesta la vida. Porque eres esa luz que ilumina a las personas que tienes a tu alrededor. Y en este mes de la mujer, en esta semana que tenemos este evento del Día de la Mujer, pues queremos darle un enfoque distinto. Queremos juntarlo con la celebración, con la conmemoración del Día del Seminario. Por eso está aquí mi amigo Fernando Espitia, que ya se los presentaré en un momento. Y pues queremos que nos compartas, que compartas el programa, que nos comentes. Hoy vamos a hablar de un tema por demás edificante. Valga la comparación que vamos a hacer, la analogía. Sí. Vamos a hablar de seminario y familia, piedras angulares de la iglesia. No somos cosas completamente apartes, nos necesitamos, dependemos las familias del seminario y el seminario de las familias. Y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Te invitamos a compartir estrellas para que esta página de Creciendo Contigo Mujer pues llegue cada vez a más personas, para que esta conversación que tenemos pues se pueda sostener durante más tiempo y pues nos enriquezcamos mutuamente con este conocimiento que vamos a compartir con mucho gusto mi amigo Fer Espitia y yo. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. Muy bien, Cristi, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo este espacio. Y bueno, pues un tema muy interesante, sobre todo un tema que creo yo que llega justo en el momento exacto. Ahora sí que hablamos de las disidencias, ¿no? La providencia de Dios es muy grande y podríamos decir que esta coincidencia del día del seminario con este festejo de la mujer que está tan manoseado, por así decirlo, ¿verdad? Por muchos intereses, pues es un buen momento para poder reflexionar un poquito acerca de esto y de cómo, como bien lo dices, son piedras angulares en nuestra sociedad. Cuéntanos un poquito, Fer, para conocerte sobre ti, ¿no? De tu familia, en qué año vas del seminario, cuál es tu formación, qué has estudiado. Sí, bueno, pues así brevemente, mi nombre es Luis Fernando Espitia Orozco. Actualmente soy el mayor de 3 hermanos, somos 3 varones en casa, entonces ahí mi mamá la tuvo bien ahí, sí, buen reto, ¿verdad? En casa, bueno, están mis papás, los 2 viven, gracias a Dios, y están mis otros 2 hermanos. Uno de mis hermanos, el menor, es sacerdote. Ándale. Entonces, y tengo a mi otro hermano, que él ejerce la profesión de abogado. Muy bien. Yo, pues, soy el mayor. Estoy en el seminario porque entré un poquito más grande al seminario. Yo estudié ingeniería mecatrónica y trabajé ejerciendo esta profesión durante algunos años ahí en una empresa alemana. Entonces, pues posteriormente, después de un discernimiento que tuvo sus muchas enseñanzas y que la sigue teniendo, decidí pues responder al llamado de Dios que me hizo. Y ahorita actualmente curso el 3er año de filosofía. Ya, si Dios quiere, en junio hacemos nuestro examen final, que así se le llamamos el Universa. Y si Dios quiere, todo sale bien, pues estaría pasando ya la etapa de teología al seminario. Pues muy bien, déjenme comentarles brevemente que pues mi vida siempre ha estado ligada al seminario. Mi esposo fue seminarista, él completó 3er año de teología. Y mis hijos estuvieron de seminaristas en familia también un tiempo y pues nos apoyamos mucho el seminario, la pastoral familiar, la familia Hernández Parra en particular, ¿no? Muy famosa, por cierto, en el seminario. Nos hemos apoyado mucho. Ya ahorita contará Fer mis travesuras ahí en el seminario, ¿no? Que sí. Cómo colaboramos, cómo participamos. Pero queremos que hoy ustedes se lleven una idea, no digo diferente, sino más completa de lo que es la vida en el seminario, para que también se enamoren de este corazón de la iglesia que es el seminario, que sepan de qué se trata la formación, como los chicos el enano que entra a lo mejor en secundaria, en prepa además, porque entran en diferentes etapas,
¿cómo van recibiendo esta formación, no? Porque hay gente que piensa que son súper aburridos, hay muchos chavos, ¿no? Que no se han dado la oportunidad de vivir el preseminario, dicen, no, pasar rezando todo el día, qué aburrido, ¿no? Qué flojera. Sí. Y que te tengan calladito y que te tengan así. La verdad es que es muy distinta la vida del seminario, ya nos contará ahorita Fer de eso. Y bueno, agradecemos a María Guadalupe Flores, que nos dice, qué lindo que sea su familia con 2 hijos sirviendo a nuestro Señor. Oraciones por los seminaristas y sacerdotes que tanta falta nos hacen. Sí, hay que orar mucho por el seminario. Y pues vamos comentando, Fer, comenzando con nos digas, pues así como los números generales, ¿no? Del seminario. Sí, fíjate que justamente estábamos revisando los números de los últimos 10 años en el seminario y hay una disminución de vocaciones, ciertamente, de los que se inscriben cada año. Sin embargo, nuestra arquidiócesis de Guadalajara es muy bendecida en vocaciones. Hay diócesis en el país que si tienen 40, 50 en todo el seminario, sí, ya les va mucho bien, ¿no? Sí. Nosotros entre todas las casas, aquí hay que mencionar que el seminario tiene, como bien dijiste, abarca desde secundaria, la preparatoria, el llamado seminario menor y el seminario mayor. Entonces, estas casas auxiliares donde se reciben a los niños, a los adolescentes de secundaria, son 5, están distribuidas en el estado. Es Cuquío, La Barca, Anacleto, Totatiche y Agualulco. Son casas donde se forman los adolescentes que tienen una inquietud, ¿verdad? Una inquietud por servir de monaguillos. Hay muchas razones por las cuales entran, ¿no? Y se les da un acompañamiento. Después está la etapa de la preparatoria. Esa etapa se cursa aquí en Guadalajara, en el seminario menor, es aquí cerquita en Lázaro Cárdenas, en la glorieta de los cubos. Exactamente. Aquí en esta etapa pues ya el muchacho ya va haciendo un discernimiento pues cada vez más serio, ¿no? Sobre todo ya al llegar al tercero de preparatoria se les hace el famoso examen vocacional, donde ahí pues ya toman la decisión de realmente quiero empezar la formación propia del sacerdote, porque la secundaria y la prepa pues llevan la formación académica de cualquier preparatoria y de cualquier civil afuera, ¿no? Más además la formación religiosa, ¿verdad? Y el seminario mayor, donde ya están propiamente los estudios sacerdotales, que es la Facultad de Filosofía y la Facultad de Teología. Actualmente en todo el seminario consta de cerca de 900 y fracción. Puede sonar mucho, pero realmente la arquidiócesis de Guadalajara es muy grande. Sí. Es muy grande y realmente no todos ellos se ordenan, ¿no? Realmente los que se terminan ordenando después del proceso largo de ya sea 11 años, 13 años o 15 años, dependiendo de la etapa que uno entre, se terminan ordenando grupos de 30, 35, 40. Ha habido dos generaciones récord, ¿no? Yo recuerdo, bueno, la generación de mi esposo fue de las de más 50, grandes, ¿no? Ajá. Los famosos, sí. De que eran más de 50 que se ordenaron y ¿fue hace un año? La de mi hermano. ¿Verdad? Sí. Es de la generación récord, ¿no? Que también fueron ahí como 80 y 70, tantos, bueno, 70, de los ¿sí? 70. Entonces, aquí la gran pregunta es, porque luego decimos, la vocación es un llamado, ¿no? Sí. Entonces, no es decir, entonces Dios solo tiene los ojos puestos en la arquidiócesis de Guadalajara, o Dios llama en todos lados y los de Guadalajara están más atentos a contestar, porque bueno, mandamos también un saludo muy grande a don Francisco González, el señor obispo de Campeche, un saludo. Que también ahí él está promoviendo mucho las vocaciones y como dice, pues es un seminario pequeño, ¿no? Por la diócesis en la que está y demás. Conozco también a personas del seminario de La Paz, Baja California, que también es un seminario muy pequeño. Y la gran pregunta es, a ver, ¿Dios llama a poquitos o Dios llama a todos? ¿O como en dónde está esa diferencia, Ferto? ¿Cómo yo crees? Pienso, y aquí vamos a unir el tema, creo yo que esto es lo angular, ahora sí, lo fundamental. Yo pienso que Dios llama... Vamos a ver para que no se mueva la camarita. Sí, Dios llama a mucha gente, ¿no? O sea, Dios llama en todos lados, Dios no se limita a hacer ese llamado. ¿Por qué creo yo que aquí en Guadalajara se tiene una respuesta mayor? Bueno, creo que son dos factores muy importantes. El primero, esta es tierra de mártires. Recordemos que esta tierra en la persecución cristera pues tuvo una persecución tal cual, y de esa persecución hubo un fruto muy grande, ¿no? Entonces
en el terreno espiritual, por así decirlo, estos testimonios de vida, que de gente que entregó su vida por la fe, pues da su fruto. Ese es el primero. Sí, son vocaciones germinadas con sangre de exactamente, mártires. Exactamente, ¿no? Que muchos sacerdotes, incluso que todavía viven, sus tíos fueron martirizados, sus familiares directos, ¿no? Y segundo, y yo creo que es muy importante, y antes incluso que lo de los mártires, que en Guadalajara, en Jalisco, todavía las familias católicas son un pilar fundamental para que una vocación germine. Una vocación no es solamente del que es llamado, es una vocación de toda la familia. Entonces la familia es una pieza fundamental para que una vocación, es como una planta, ¿no? Sí. Si está la semillita pero no hay tierra, no hay agua, no hay cuidados, no hay sol, la planta se apaga y se muere. Entonces la familia es esa tierra, esas condiciones para la planta, para que la semilla de la vocación pueda germinar adecuadamente, ¿no? Incluso por eso es muy común que en familias bien sólidas y que antes eran más numerosas, se dieran hasta 2-3 vocaciones, ¿no? En la misma familia. Sí. Fíjate que ese es un dato interesante, ¿no? Muchas de las vocaciones se dan en familias numerosas, sí, ¿no? Y generalmente no es el primero, el segundo, el tercero, sino del cuarto en adelante, ¿no? Sí. Entonces decimos, si los papás hubieran pensado con la mentalidad ahora de uno, 2 hijos, 3, cuando mucho, pues muchos de nuestros sacerdotes no estuvieran aquí. Sí, y se hace más difícil. Hijo único y que se vaya al seminario, para los papás es como que, ese desprendimiento cuesta. Hay una anécdota que voy a contar, al final voy a decir quién es el protagonista, pero ahorita por lo que decías del apoyo en las familias, ¿no? Este personaje de la iglesia nos decía que él cuando estaba chiquillo tenía esa inquietud de entrar al seminario, pero su mamá era la que mandaba en la casa. Y entonces él decía, mamá, quiero ir al seminario, ándale, llévame, ¿no? Y la mamá, no, ¿qué te vas a andar yendo? Ni yo te aguanto aquí en la casa, te van a andar aguantando allá, te aplacas y no vas, ¿no? Y el niño, yo sí quiero ir, ¿no? Y el tiempo otra vez, mamá, ándale, que llévame al seminario, por favor. Te digo que no te aguanto yo, te van a andar aguantando allá. ¿Y quién te llegó? El papá armado de valor y le dijo, hijo, junta tus cosas que te voy a llevar. Papá, pero mi mamá dijo que no. Pues yo me arreglo con ella después. Arregla tus cosas y te llevo, ¿no? Y ahí va el señor envalentonado a llevar a su hijo. Y ese hijo es hoy señor obispo Don Trino. Esa es la historia de Don Trino. ¿Qué tal si la señora, por no dejar a su batalloso ir al seminario, no tuviéramos al gran obispo que es Don Trino, ¿no? Un gran personaje. Eso lo comentó en una misa de la agrupación de esposas cristianas, diciendo la relevancia pues del papel de la mamá en la familia y en las vocaciones, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, gracias señora por ceder o por no regañar a su esposo porque llevó al niño batalloso al seminario. A lo mejor tiene una bronca, pero mira, dio bastante fruto, ¿no? Se dio, claro. De que ahora con Don Trino, ¿no? Y el decir, las familias tenemos que, se me hizo muy padre lo que explicabas, Fer, de quiénes reflejamos o cómo el amor de Dios y la presencia de Dios se manifiesta tanto en los matrimonios como en los sacerdotes, ¿no? Sí. Porque en el matrimonio, cuando recibimos el sacramento, nos dicen que los esposos somos el reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Sí. Que el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Claro. ¿No? Sí. ¿Y qué mencionabas ahorita también de los sacerdotes? Sí. Wow, que me dejó Lo que pasa es que, bueno, normalmente una de las cuestiones complicadas, entre todas las que hay en cada vocación, tanto en el matrimonio como en el sacerdocio, una de las cuestiones que preocupan tanto a los papás como a los mismos que somos llamados, pues es esta parte de la paternidad, ¿no? Esta parte de ejercer la paternidad. Sí se nos dice en el seminario, ¿no? Esta parte de la paternidad, bueno, va a ser una paternidad espiritual, ¿no? Pero creo que no la llegamos a captar con tanta profundidad. Y yo te comentaba, Cristi, que hay que entender muy bien que en nuestra fe cristiana nosotros, antes que nada, creemos en un Dios que es Padre. De hecho, Jesucristo vino a anunciar al Padre. Su misión principal fue mostrarnos el rostro del Padre. Él mismo lo dijo en la Escritura. Entonces, la esencia de Dios
en una de sus personas es ser padre. Y por lo tanto, Él es el Padre, ¿no? O sea, si podemos hablar de paternidad, Él es el Padre, ¿no? Sí. Y nuestros papás, mis papás, en este caso tú que eres mamá, Cristi, esta paternidad, maternidad, es una imagen y semejanza de la paternidad de Dios. Sí, porque entonces, damos vida a los hijos de Dios. Dan vida a los hijos de Dios, exacto. Y una vida no nada más biológica. Exactamente, una vida también que ustedes en la familia, en el espíritu también alimentan. Pero ¿cuál es la paternidad entonces del sacerdote? La paternidad del sacerdote es precisamente esta paternidad espiritual. Dios Padre engendra al Hijo, a Jesucristo, lo engendra en el espíritu. En el amor. Exactamente, en el amor. Y entonces el sacerdote engendra en el espíritu a sus hijos, como bien decías, en el bautismo, ¿no? En el bautismo, ¿qué está haciendo el sacerdote? Que Dios, a través del sacerdote, está engendrando hijos de la iglesia. Es una paternidad espiritual. Por eso cuando Cristo nos dice, ¿no? ¿Quién es mi madre, mi padre, mis hermanos? No es que esté rechazando a la Virgen María, al contrario, la está exaltando. Sí. Pero está dejando en algo muy en claro. El vínculo familiar más fuerte que el biológico es el vínculo del espíritu, el que hace la voluntad de mi Padre. Lo que nos hace hermanos, a ti y a mí, sí, es que queremos hacer la voluntad del Padre. Y eso trasciende nuestra biología. Y es como muy, por eso se les dice el Padre, ¿no? Ya vino el Padre. Exacto. Y el Padre fulanito y el Padre perenganito, ¿no? Porque esa paternidad espiritual es mucho más fecunda, no tiene límite, ¿no? Los papás, pues no sé, el que más tenga puede tener 16, 17 hijos, 20, sí, ¿no? Pero ¿a cuántos bautiza un sacerdote? Sí. ¿A cuántos? O sea, y además no es solo engendrar a la vida, sino he venido a que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, esta vida en abundancia que se cultiva, que se crece a través de los sacramentos, a través de la predicación, a través de experimentar juntos el reino de Dios, es lo que nos da, pues, otra dimensión. Y aparte esta paternidad, pudiéramos verlo así, ¿no? A lo mejor se puede reducir como al rito. Y no, la realidad es que sé que tienes la experiencia de muchos sacerdotes que te acompañan en tu vida como un padre, ¿no? Que están ahí en los momentos difíciles, en los momentos alegres, donde incluso se acercan para aconsejar, sí, se acercan, claro, para consolar, se acercan para alegrarse contigo, ¿no? Entonces, sí, yo digo que uno como papá, pues tu iglesia doméstica son tus 4 hijos, tu marido, tu mujer, tu esposa, ¿no? Y pues me toca atender a 10, pero un sacerdote, una comunidad de 6,000, de 7,000, ¿no? Y bajita la mano, hay sacerdotes que tienen 10, 20. Cuando un sacerdote realmente se preocupa por conocer a su comunidad como un buen pastor, pues esa capacidad de conocer, de orientar, pues se extiende a todos, y eso humanamente no es posible, solo con la gracia de Dios. Sí, porque yo recuerdo en mi corazón al padre Honorato Hernández, no sé si tuviste la fortuna de conocerlo. Sí, estamos, sí, lo he escuchado. Él era nuestro párroco ahí en San Antonio de Padua, y nos conocía entre a todos los agentes de pastoral, a las familias, y cuando yo iba y me confesaba, me decía, mira, pero es que tu mamá es así, pero es que mira, pasó tal cosa con tu hermano, es que respondió así por esto, ¿no? Yo decía, o sea, será nomás con nosotros porque estamos aquí muy metidos, pero después me he dado cuenta que con toda la comunidad nos conocía de esa forma. Sí. Y entonces, pues se necesita una fuerza, una ayuda más grande que nuestras fuerzas humanas para poder dar ese servicio, ¿no? Mandamos también un saludo al padre Pollo, al padre José Luis González Santoscoy. Él tiene también 2 hermanos, ¿no? Así como Fer, pero sus 2 hermanos sí son casados. Y entonces dice que a veces están en esas reuniones de familia y por los hermanos se quejan, no, es que mi mujer, es que me hizo, ¿no? Y así como, bendito tú, padre Pollo, ¿no? De que no tienes mujer. Y el padre dice, espérame. Dice, no tengo esposa, pero tengo a la notaria, tengo a la sacristana, tengo a las catequistas, tengo a las de liturgia, tengo... Sí. Y les toca tratar con muchas más mujeres que al que solo tiene la esposa, ¿no? Sí. Y es un saberse relacionar muy bien con todo ese tipo de
de personas que Dios te pone en comunicación. De hecho, eso es algo muy importante porque ciertamente la fuerza, como bien lo decías, principal para ejercer esta paternidad espiritual viene de Dios, ¿no? Es la gracia de estado que tiene el sacerdote por el sacramento. Pero el famosísimo, hay un dicho en teología cuando estudiamos nosotros que dice que la gracia supone la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios la derrama abundantemente, pero si yo en mi humanidad no estoy dispuesto para recibir la gracia, por más gracia que me mande Dios, no va a actuar. Entonces, te pones un paraguas y no la exactamente, no te llega, no te baña, exacto. Entonces aquí es muy importante destacar que hay unas predisposiciones humanas donde el sacerdote tiene que aprender a ser esposo de la iglesia, así todas estas interacciones, ¿no? Y así como un esposo que es cabeza de familia, que tiene que tener ciertas virtudes para ejercer su paternidad, su labor de esposo, su labor, así el sacerdote tiene que también tener estas virtudes para ejercerlas como esposo de la iglesia en Cristo. Y aquí vamos, Fer, a pasar ahora al segundo punto, que era de ser las piedras angulares. ¿Cuál es la función de una piedra angular? Pues ¿para qué la ponen en una construcción? En una construcción la piedra angular es el centro, el que le da estabilidad, le da fuerza, le da armonía en ese sentido, pone todo en su lugar, por así decirlo, ¿no? Es estabilidad, es solidez. La piedra angular tiene el efecto de que entra al final, en el sentido de que acomoda todo, ¿no? Como que hace presión y ahí todo se embona, por así decirlo. Esa es su función. Por eso a Cristo, en un salmo muy, muy famoso ahí de la liturgia, se le compara con la piedra angular. Los constructores han desechado la piedra angular y entonces ese es Cristo, ¿no? ¿Y en qué forma el sacerdote viene a ejercer estas cualidades en su ejercicio como ministro de la iglesia? ¿En qué forma un sacerdote da firmeza? ¿En qué forma un sacerdote da estabilidad a la iglesia, a su feligresía? Aquí quizá conviene, a mí es un tema que me gusta mucho porque aclara uno de los temas más polémicos, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos. A lo mejor antes no se preguntaba mucho. No es que esta sea la razón fundamental, hay muchas otras razones, tanto de fe como de otra índole, pero una de las razones por las cuales los sacerdotes son varones o tienen que ser varones para ordenarse es porque se van a configurar con Cristo, piedra angular de la iglesia, esposo. ¿Qué características? Tú eres muy versada en estos temas de la sexualidad, de esta cuestión armónica entre los sexos, varón y mujer. Complemento. Exactamente. ¿Qué características tiene un varón en su psicología, por ejemplo? ¿No? En la psicología del varón, en su naturaleza, pues está esta parte de la fortaleza, de la fuerza, de la estabilidad, de proveer, de ser proveedor, de ser protector, de proteger, exactamente. Entonces, estas características por naturaleza le han sido dadas al varón. El sacerdote, como va a ejercer un servicio en Cristo, en la iglesia, de pastor, de padre, necesita estas virtudes. ¿En qué sentido? Necesita proteger. ¿De qué? De los ataques. Ahorita está muy de moda, ¿no? Los ataques ideológicos a nuestras familias cristianas. Pues necesita ser un varón, un hombre para alzar la voz. Un hombre cabal para ponerse enfrente y denunciar lo que está mal, con todos los peligros que conlleva. A lo mejor hasta amenazas de muerte. Bueno, un varón, ¿qué padre no se pondría al tú por tú con alguien que le quiere hacer daño a su familia? Yo creo que todos, ¿no? No es decir, ladrón, ¿qué te parece si nomás te dialogamos? Nomás te llevas tantito. No. En cuanto o ven mañana y te tengo más, ¿no? En cuanto ve amenazada a su familia, el varón protege, ¿no? Proveer. El sacerdote es el que se encarga de alguna manera de que la comunidad y todo lo que la comunidad va construyendo, él lo va gestionando, ¿no? Entonces esta parte de ejercer esta providencia, y no solo en lo material, en lo espiritual también. El sacerdote tiene que preocuparse por el avance espiritual
de sus feligreses. ¿Y qué implica esto, Cristi? Implica llamar la atención cuando tiene que ser llamada. Implica Formar. poner disciplina. Sí. Que no falta la caridad. Una disciplina bien entendida es aquella Sí, claro. que nos forma en el amor, ¿no? Que pone orden. Exactamente. Ese Que famoso pone poner orden Así a las es. cosas, ¿no? Entonces, todas estas características del varón son necesarias para que el ministro que va a pastorear lo pueda ejercer con el rebaño, ¿verdad? Podemos hablar de quizá más, ¿no? A lo mejor Y ahorita que decías de ser proveedor, pues todos padecimos en estos 2 años pasados de pandemia la ausencia de nuestra participación física activa en la Eucaristía, ¿no? Sí. Sin embargo, los sagrarios no se quedaron vacíos. Sí. Aunque había muy poca gente que podía participar de recibir esa presencia sacramentada de Jesús, los sagrarios no se quedaron vacíos. O sea, a nosotros nos tocó participar aquí en nuestra comunidad, éramos la Pastoral de la Comunicación, regalazo de Dios. Esos meses que de verdad estuvimos a piedra y cal, me acuerdo que fueron 3-4 meses, nosotros todos los días nos tocaba comulgar, ¿no? Y si era así como me daba cosa el ver esa patena con solo 4 o 5 formas, ¿no? Sí. Pero jamás se quedó vacía, ¿no? Y nos pueden quitar todo lo que tú quieras, pero jamás nos van a poder, mientras haya algún sacerdote en todo el mundo, Sí. no nos pueden quitar ese pan del cielo, ¿no? Y eso es algo que el sacerdote, como custodio, como cabeza, tiene que pelear, en el sentido no de violencia, no, pero tiene que custodiar, tiene que Sí. ser celoso, como es un padre con su familia, Ujú. como cela un padre a sus hijas, por ejemplo. Sí. O sea, en ese sentido de paternidad, no de No de echar celotipia, pleito. No de echar pero en el pleito, ¿no? sentido Pero- recto, ¿no? De buscar el bien real de sus hijos. Sí, y hay una pregunta que mucha gente se hace y depende cómo la enfoquemos, ¿no? Porque luego dicen, oye, ¿y se vale que se enamoren? Ujú. Porque mucha gente cree que al ingresar ustedes al seminario, como que les hacen un escaneo y les borran un montón de cosas, ¿no? Para que se te quite lo mundano Sí. y ahora sí ya entrale. No. O sea, ni les quitan el corazón, ni les quitan su sexualidad, ni les quitan sus emociones. Al contrario, y esa es una de las partes que tenemos mucha similitud, las familias y el sacerdote, o los matrimonios y el sacerdote. O sea, al tomar una decisión, al tomar una elección, renuncias a todas las demás. Sí, igual en el O sea, matrimonio. al yo elegir casarme con Felipe, renuncié a los galanes que hubieran andado por ahí, Sí. ¿no? Conocidos o desconocidos, Sí. pero renuncié a todos los demás, ¿no? Ustedes al optar por consagrarse en el sacerdocio, también hacen esta renuncia. Sí. Pero cuando realmente estás enamorado de la decisión que tomaste, no pesa, no es difícil y no duele. Sí. De hecho, aquí hay algo muy interesante. Ciertamente, en la parte afectiva como tal, hay que distinguir entre las pasiones, lo que padecemos, contra lo que decidimos o elegimos, ¿no? Entonces, las pasiones, sí, ciertamente ahí están, no por entrar al seminario ya de repente deja uno de sentir, no, eso sí, no, y evidentemente gran parte o parte del proceso dentro del seminario va a ser muy normal que toparse con seminaristas que quizá en alguna misión pues llegaron a enamorarse de alguna muchacha, Es que mira, esta que me daba de comer todos los días. por la cercanía, y viceversa también, también las muchachas pues evidentemente pues llega el que está bien peinadito ahí, que a lo mejor sí se baña y habla de Dios, pues más de alguna ahí se engancha, ¿no? No hablemos porque ahí me empiezas a descobijar, ¿no? Que también fue todo un proceso la vocación de mi Felipe, pero bueno. Sí, no, a lo que voy es que toda esta parte de la... Y también hay mucha sana amistad, muy Claro, positiva claro. y muy edificante, ¿no? Entre No. seminaristas y seglares. Y es que ahí voy, o sea, no se trata de demonizar o de negar esta parte emotiva, es parte humana y es buena. Dios vio que era bueno, ¿no? Es que las muchachas son la tentación Sí, para los seminaristas. no, o sea, En una ocasión, una pastorela, yo salía de tentación y estaba la abuelita del seminarista que la hacía de demonio mayor
Y la abuelita se quedó con la idea y cada que me veía, es que tú eres la tentación de Juan José. Me decía yo, no señora, nada más fue en la obra, ya salió, somos cuates, no pasa nada, ¿no? Pero la abuelita sí se quedó. Y hay gente que sí se queda con esa idea, ¿no? Sí. De que no trates, no te acerques, no, porque así como es que esa tentación, es que la lujuria está, yo así como, a ver, espérate, hay una madurez también. Y en los matrimonios es lo mismo. No porque ya estén casados, ya de repente mágicamente todo está bloqueado. Todas están feas, todas las demás están feas. No sucede así. De hecho, allí yo le digo a veces a los matrimonios, le digo, a ver, ¿qué tiene más mérito? Que tu esposo no le guste ni una otra más que tú y esté contigo, o que a lo mejor llamándole la atención a otras, elija por fidelidad estar contigo todos los días y porque también le gustas. Claro. Entonces ese es el amor, el acto de la voluntad que decide, y es lo mismo que en el celibato. El celibato, hay que entender, sí se renuncia, pero suele hablarse poco del lado positivo. El celibato es una elección libre para amar con plenitud. Para amar con plenitud, exacto. ¿Qué significa esto? Que toda mi esfera afectiva, que tiene que ver con todas estas pasiones naturales y todo lo que implica, yo decido no decido rechazarlas, no las reprimo, no es represión. Las integro en mis dimensiones para tomar una decisión de consagrarme a la iglesia, y con toda mi afectividad, yo, Fernando Espitia, toda mi afectividad que es buena, amar a mi comunidad. Porque déjenme decirles, un sacerdote que no se enamora no sirve. Sí, no. Un sacerdote que no está enamorado, o sea, ¿tú crees que alguien que no se enamore va a celebrar en un día un bautizo, una misa, una primera comunión, un difunto, ir a ungir a un enfermo y quedarse sin comer? O sea, si no está enamorado, váyanse al cuerno, sí, no hay. Déjenme dormir y no estén dando lata, ¿no? O sea, alguien que no se enamore de su comunidad no va a buscar la forma en que los niños se preparen mejor, así en cómo conquistar a los adolescentes, a los jóvenes, para que vengan a evangelizarse, a formar parte de un grupo juvenil. Sí. Para mí es muy significativo, y mira que conozco a una buena cantidad de sacerdotes y seminaristas, el ver la emoción de las primeras Eucaristías que celebran, ¿no? Como muchos rompen en llanto a la hora de la consagración. Yo he llorado de imaginármelo. Así de veras. Y el decir, y cómo después los puedes ver tan fríos y tan bueno en automático, ¿no? A ver, no, espérame. Ese momento de la consagración para los sacerdotes equivale con su justa dimensión a la entrega íntima de los esposos, porque es esa donación total por amor, ¿no? Entonces, si lo haces mecánicamente, si lo haces porque te, o sea, pues no sabe igual, ¿no? Sí. Y entonces, un sacerdote debe enamorarse de lo que hace. Un papá, cuando un hijo falla, pues te duele, lo regañas, ¿no? Y a lo mejor, ¡ay!, te lo quieres colgar del foco, pero el amor que sientes por ese hijo te hace corregirlo y ayudarle a vivir de otro modo. El sacerdote, igual en el sacramento de la reconciliación, no es, ay, a ver cuántos cabezones vienen ahora, ¿no? Yo los he visto salir de veras agotados del corazón, del espíritu, de cuando llegamos nosotros con ellos, yo digo así como a vaciar nuestro costal de miserias, sí, para que ellos nos purifiquen. Sí. Y eso solo se puede, Cristi, con la gracia de Dios. Porque el sacerdote está llamado a amar con el corazón de Cristo. Y eso es algo que no dimensiono todavía. Yo creo que nunca voy a terminarlo de dimensionar, pero es algo que a mí me llama muchísimo la atención, es algo que me gusta mucho, porque Cristo, tuvimos nuestro último retiro en el seminario, fue sobre el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, y decía el Padre algo que a mí me llegó mucho. Decía el sacerdote, lo que ya dije, el sacerdote está llamado a amar con el corazón de Cristo, y Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Wow. Entonces, yo estoy llamado a amar a mi comunidad como verdadero Dios en Cristo, pero también como verdadero hombre, con todo mi corazón de ser humano, de ser varón, de ser Fernando Espitia, ese corazón que siente, sí, con ese corazón sentiente, es con el que estoy llamado a amar a mi comunidad. ¡Wow! Entonces, qué programón. Compártanlo, por favor, los que ya están aquí disfrutando de este diálogo. Está Dolly, ¿no? Joss,
le mandamos un saludo. María Guadalupe Flores, tus comentarios muy atinados. Y también Leti Garza. Sepan la dimensión tan grande, el impacto tan grande que tiene el seminario, no solo el de Guadalajara, el seminario en general en toda la iglesia, en la formación de estos pastores. La verdad es que es una labor titánica la que se hace. La formación que los muchachos reciben a lo largo de los 11, 13, 15 años que dijiste, no hay quienes un poquito menos, quienes un poco más, pero mínimo son 10 años de cajón. Así como por leve o por muy por avanzado que llegara, sí. Son 10, 11, 12 años, ¿no? Y cuando salen, todavía hay necesidad de seguirnos preparando en otros aspectos, sí, no claro. Es de, ya la hice, ya recibí mi diplomita, ya recibí la imposición de manos, ya soy un... De hecho, se le llama al seminario la formación inicial. Ese es el nombre, como formación inicial, porque después está la formación permanente, y ese dura toda la vida. Y bueno, Fer, aprovechando el tiempo, porque esto avanza, no se detiene el reloj, vamos hablando de esos aspectos de la formación que tiene el seminario, ¿no? Aparte de las clases civiles, ¿no? Porque ahora ya el bachillerato ya es reconocido. Sí, ya. Las licenciaturas, también imagino que también ya están reconocidas. Ya. Antes no tenían validez oficial, tenían pues validez institucional, digamos, del seminario, pero no tenían una validez oficial. Ahora ya están reconocidos oficialmente. Ya. ¿En qué se forman? ¿Qué estudian? ¿Qué hace un muchacho allá dentro del seminario? Sí, mira, pues vamos resumiendo esto en los 4 aspectos. Estos son los que marca el magisterio de la iglesia. Los 4 aspectos en los que se forma un candidato a las órdenes es el área humana, y ahorita voy a decir un poquito de en qué consiste, el área intelectual, el área pastoral o vocacional y el área espiritual, ¿no? Entonces, estas áreas o dimensiones, por así decirlo, no es que estén separadas. Estas áreas confluyen, de hecho, podemos decirlo así, la dimensión que es cohesión de todas las dimensiones es la espiritual, ¿no? Entonces, de la espiritual se cohesiona la dimensión humana, la dimensión intelectual y la dimensión pastoral. Ahora, teniendo esto en mente, el hacer del seminarista, o lo que se dedica a lo que los programas de formación se dedican, es a cultivar estas dimensiones. Voy a poner un ejemplo en la humana, que también ahí es donde nos han ayudado tú y tu familia a participar mucho. Bueno, y en las otras también, sí. No solo en esa, pero como parte particular, ¿verdad? En el área humana, pues lo humano, como decía hace rato, implica la psicología, la cultura, el arte, el manejo de las emociones, lo físico también, comer bien, hacer ejercicio, hacer deporte. Vaya que comen. Entonces, sí, exacto. Entonces, toda esta parte de la salud humana, que dicho sea de paso, la cultura actual promueve mucho que la plenitud del ser humano es solo eso, tener la parte humana bien y ya. No. Y se olvida de todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es muy importante, ¿no? Esta dimensión humana que implica esto. Por eso en el seminario tenemos muchísimas actividades. Yo pongo un ejemplo mío, ¿no? A mí, como te decía hace rato, pues siempre me gustó mucho la música y cantar de regadera, ¿no crees que? Pero aún así, el seminario me ha brindado la oportunidad de aprender música sacra, y es una cosa tan tremendamente tan sublime. No, de verdad, ahí hay clases, hay maestros de música, te enseñan a leer partituras, a tocar instrumentos, a tocar el piano, y a un nivel bien profesional. Sí, no es así como que un aficionado, no, gente profesional. De hecho, el director de la escuela, el maestro Carlos Galvez, un saludo, maestro Carlos, es maestro del conservatorio de la UDG y de la escuela de música sacra. O sea, es gente muy bien preparada, ¿no? A lo largo de todo el ciclo de formación se hacen actividades como por ejemplo la Semana Cultural. Ahí los muchachos que tienen habilidades en pintura, en oratoria, en declamación, hacen poesías. Está el círculo dramático de arte, donde los seminaristas presentamos o pastorelas o obras de teatro, pues que de otra temática, que es donde aquí Cristi y su familia ha apoyado mucho al seminario. Cada año tenemos el gusto de recibirlos ahí participando en las diversas obras con los diferentes porque grupos. pues hay puros
chicos, puros varones, se ocupan actrices y pues ahí estamos, ¿no? Para nuestras obras necesitamos obviamente actrices y pues invitamos, ¿verdad? Y fíjate que hablando de la música, no es solo música sacra. Ah, sí, ¿no? Que la gente no se imagina, pero hay rondalla. Está la rondalla del hay banda de música, así como banda sinaloense. Sí, el mariachi. Y hay mariachi. Está el mariachi. Y tú dices, como un chavo sabe tocar trompeta, que sabe tocar el o incluso allá aprende. Guitarrón, o eso allá es lo aprende, más chido, ¿no? O sea, por ejemplo, si a alguien le gusta el mariachi, ahí se mete, están los talleres para aprender. Y por ejemplo, yo tengo un compañero que toca la trompeta. Y ahí los viernes en la noche son los ensayos, ahí dándole a lo del mariachi, ¿no? Entonces y la gente así como en el seminario mariachi, sí. Anda en el... No, sí los hay y bastante bien. Y tocan muy bien. Tocan muy bien. Entonces, es una diversidad de cosas y de cuestiones que uno tiene oportunidad de trabajar ahí. Y además se evangeliza a través de esas obras. En una de las obras que participamos con ellos, es una obra muy fuerte, que hablaba de la vida de los niños en las alcantarillas, de los niños abandonados. Es una obra que cuestiona bastante fuerte, una chica que es abusada, niños que son golpeados, que con drogas pues se quitan el hambre porque no tienen ni para comer. Y recuerdo que en una ocasión Rosy, que participó, invitó a 2 amigos a ver, ¿no? Así como, pues vengan de público a ver el teatro. Y la verdad el chavo salió llorando y dijo, es que esa es mi realidad y quiero cambiarla, ¿no? Y no sabes tú, a través de una obra de teatro, de una puesta en escena, a cuántos corazones puedes llegar y dejar un mensaje de esperanza. Es que tenemos la mala concepción de que la religión, ¿no? De que la religión solo es rezar. O que el arte es solo ocio. O que se reduce, o que el arte es solo ocio, exacto. Y no, de hecho, Benedicto XVI, uno de los grandes promotores de la famosa, voy a decir un término así medio, de la famosa vía pulchritudinis, la vía de la belleza, precisamente resalta una manera tremenda para evangelizar es el arte. Sí. Y tan así que recordemos en la antigüedad, pues donde se manifiesta la gloria a Dios. Vemos los templos antiguos, pues en el arte, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura. Y eso lo hemos perdido. O sea, de hecho la forma de evangelizar antes era a través precisamente de esas edificaciones, ¿no? Exactamente. De esa pintura, de esos angelitos, de ese por qué está de este color, por qué está de este lado. O sea, la gente con entrar en ese espacio ya recibía un mensaje. Así es. ¿No? Y los seminaristas aprenden a través de estas disciplinas también a llevar el evangelio, llegar, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la cultura humaniza. Entonces, si llegamos a una sociedad, ahorita que estamos hablando tanto del tejido social que está roto, ¿no? El tejido social está muy lastimado. Una manera para contrarrestar esto precisamente es ir llevando cultura. Cultura no en el sentido de las grandes artes, no, llevando obras, llevando que los jóvenes se metan música, etcétera, y a través del arte ir metiendo el evangelio en el buen sentido, ¿no? El evangelio va penetrando en el corazón de los muchachos, ¿no? Y el deporte, ¿no? El deporte también, otra gran ¿Cuáles son tema. las disciplinas? ¿El vóley, el básquet? Ahí en el soccer, seminario, vóley, básquet, soccer, ping-pong, está el ping-pong, está la alberca, está natación. La alberca. También se hace natación, está atletismo, están las pistas para correr. Entonces, está el gimnasio, también hay un gimnasio ahí para echarle... Para hacer no solo ejercicios espirituales, sino ejercicios exacto, físicos también. Porque es importante, recordemos que somos una integralidad, no nada más somos espíritu, no nada más somos cuerpo, no, somos espíritu encarnado. No, y parte de esa fuerza natural, como tú dices, que traen los chavos, y hablando no solo de una fuerza sexual, sino fuerza en general, ¿no? Sí. Digo, no se trata de reprimir, sino se trata de causar, ¿no? Yo les decía a mis hijos, la que practicaba voleibol, digo, mira, si quieres poner la cara de tu mamá a ese balón, pero desquítate con él y dale contra la pared, o dale contra la malla, o dale con... O sea, necesitan sacar toda esa fuerza que traen, sí, claro, a través del deporte. O sea, no es de que me pongo a caminar mientras rezo el rosario aquí dando vuelta en el patio. No, o sea, en el deporte, no, en el fútbol, de hecho te voy a decir, los partidos de de fútbol en el seminario son de los más ásperos, o sea, en el sentido de que se pone bueno, pues, se saca, sí, claro. No, y déjenme decirles que en Guadalajara tenemos buenos futbolistas. Sí, ¿no? Muy buenos. O sea, ha habido torneos de sacerdotes a nivel Latinoamérica internacionales. De hecho, ganaron el último. Y los dos últimos, ¿no? Los dos últimos los ha ganado Guadalajara. Entonces, bueno, tenemos pura talento calidad también, ¿no?
¿Qué otras áreas? Porque el tiempo... Sí, bueno, está el área intelectual, donde se estudia la licenciatura en filosofía y después la licenciatura en teología. Ahora, aquí para que no haya confusión, no crean que son clases así como de doctrina, o sea, como en el sentido de que no, es una clase de licenciatura en filosofía. Entonces, incluso donde se hace un diálogo real con la sociedad actual que no cree, con ateos, con agnósticos, con gente preparada. El año pasado se hizo un congreso filosófico teológico en el seminario impresionante, donde se invitó a profesores, doctores, investigadores de la UDG, un doctor en física, el doctor Klimov, un doctor en matemáticas, el doctor Mata, una doctora en biología, gente pues muy preparada a tener un diálogo académico con el seminario, ¿no? Y además hay laicos, ¿no? Que dan clases en el seminario. Sí, no solo son sacerdotes, de hecho también son laicos muy preparados que nos dan clases de diversas áreas, ¿no? A Clarita también le mandamos un saludote. Un saludo, claro que sí, sí. Entonces, y a Esperanza, ¿no maestra de inglés? Esperanza o la hermana es... No me acuerdo. Las hermanas Espejo. Sí, las hermanas Espejo también. Le mandamos un saludote. Pues ese es el área intelectual, ¿no? Hay congresos, hay talleres, no solamente es de filosofía y teología, hay talleres incluso de prácticos, talleres de primeros auxilios, talleres de lengua de señas, por ejemplo. Entonces hay muchísimas actividades en el área intelectual. El área espiritual tiene que ver con toda la parte, valga la redundancia, de la profunda relación con Dios, que el sacerdote tiene que tener una especial y profunda amistad con Dios. Entonces toda esta parte de la liturgia, las misas, la liturgia de las horas, y todos los momentos especiales para ir llevando una vida espiritual integrada con mis dimensiones, esa es la dimensión espiritual se encarga, que es el eje donde se embonan las demás. Y está la dimensión pastoral o vocacional. En esta ya propiamente se trata de formar el corazón de Cristo, buen pastor, en el seminarista, ¿no? Y ahí ya implican actividades ya ad extra un poquito, ¿no? También ad intra, pero más ad extra, como apostolados, salir. Los seminaristas salimos cada sábado a alguna comunidad. ¿A partir de qué año? De primero de filosofía. Salimos cada año a ciertas comunidades que se nos asignan para realizar un servicio los sábados. Entonces los sábados son de apostolado. Y luego están las épocas de misiones. Las misiones de Semana Santa y las misiones de verano. Entonces toda esta es el área pastoral, es donde tenemos contacto con la que serán nuestras futuras comunidades, ¿no? Donde podemos ir desarrollando esta sensibilidad, esta paternidad, ¿no? Digamos en cierta forma que vendría equivaliendo quizá un poco a como el servicio social que hacen en las escuelas fuera, ¿no? Como el irte enfrentando a la realidad y como seguir aprendiendo más, porque no es lo mismo que el sacerdote en la clase me diga, pues te va a tocar ser pastor y a checar la organización en la catequesis, a ya tener que preparar un grupo de chicos para recibir un sacramento. Sí, además que las realidades van cambiando, ¿no? A lo mejor al señor cura que le tocó darme clase, a lo mejor hace 20 años los jóvenes tenían una realidad, y ahorita ya chocar con la realidad de los jóvenes de ahorita sí es distinto, ¿no? Entonces también ir desarrollando esa sensibilidad desde el seminario para no llegar en ceros, ¿no? A la hora de la ordenación. Y además como estar preparados también en los temas de actualidad. Exacto. ¿No? Porque no vas a llegar a evangelizar y decir, ay, pues que Dios nos hizo y así, niños y niñas y buenos y nobles, sino decir, ¿a qué se están enfrentando los chicos, no? Claro. O sea, los matrimonios se están enfrentando quizá a la realidad de que Dios no les da hijos. Sí. Entonces, ¿cómo ayudo a un matrimonio que Dios no le concede esta fecundidad genética, ¿no? A cómo lo acompaño y cómo lo ayudo a vivir esa fecundidad de manera espiritual. Sí, claro. ¿No? Cómo ayudo, cómo acompaño a chicas que han sido abusadas, cómo acompaño a personas con una crisis en su identidad, ¿no? Sobre todo, o sea, con todo hay que estar preparados. Nosotros en una ocasión tuvimos la oportunidad de estar en la formación permanente esta que dice Fernando, hablando sobre la vivencia de la sexualidad, ¿no? Y era súper interesante cómo los sacerdotes se acercaban conmigo a decir, oye, pero entonces, ¿qué pasa cuando el esposo, cuando la esposa, o qué pasa si viven de esta forma su intimidad? Para ¿no? poder acompañar. Para poderlos acompañar y dar una orientación, claro. ¿No? A quien mando también otro saludote, al padre Fernando Lara en Wisconsin. Saludos. Él me contactó
por un artículo de Billings que puse en el semanario, y el decir, oye, es que yo asesoro a un grupo de familias latinas y no saben cómo administrar su fertilidad, ¿me puedes enseñar? Y y se lo enseñé al padre, y ahora me invita me invita a acompañarlo en esa evangelización que él hace a su comunidad, ¿no? Van 2 años, este va a ser el 3er año que vamos de retiro con él, acompañar a esta comunidad de la que él está mega enamorado, que se desvive por su comunidad. Como un padre está buscando los medios. Como un padre, él quiere que se salven, él no quiere que se pierdan, claro, las almas que le han sido encomendadas, ¿no? Entonces, el buscar también de qué forma poder llegar a estos corazones, sí, ¿no? Y los retos pues siguen presentándose de una y de otra forma, ¿no? Y parte, Fer, ya igual buscando cerrar de esta forma de cómo embonamos las familias y el seminario, en este sentido de conocer estas realidades que nos lastiman, sí, ¿no? El cómo sanar, ¿no? Ustedes como médicos de cuerpos y almas, cómo sanar los corazones, qué tenemos que hacer ahora que estamos en esta misión de la misericordia aquí en la arquidiócesis de Guadalajara, ¿no? Sí. O sea, pues hay almas heridas en los dos lados, porque yo también estoy convencida de que es importante que nosotros como familias les abramos la puerta de nuestra casa y de nuestro corazón a los sacerdotes. Sí. Porque hasta ahorita estamos hablando de que todos vamos y vaciamos y pedimos y exigimos, pero ustedes ¿con quién van? ¿Ustedes a quién recurren para también darse ese relax, para también, sí, buscar ese confortar su alma, ¿no? Sí, es algo muy y que no es tan hablado. No. Es un tema tabú un poquito todavía, sobre todo en a lo mejor sacerdotes más grandes, pero es verdad que yo, por ejemplo, me acuerdo una anécdota, no recuerdo qué sacerdote me la contó, que él no la contó, ¿no? Que el primer destino donde lo mandaron, todo muy bien, todo pasó la algarabía de la coordinación, no sé qué. Pasaron los meses que tuvieron que pasar, que normalmente son 6 meses, porque son en junio las ordenaciones, y que por cuestiones de su destino le tocó pasar la primera Navidad solo. Y fue algo que, o sea, él no lo contó, fue algo que dijo, o sea, ya terminó todo, bla, 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 llegó a la casa el 24 y solo, la silla sola. Y entonces aquí entra mucho esta cuestión. Los sacerdotes no son personas que así cayeron del cielo o que de un árbol, no, salieron de nuestras familias. Salimos de nuestras familias, ¿no? Con las mismas problemáticas de a lo mejor de la familia de quien nos esté escuchando, las mismas problemáticas. Yo, por ejemplo, te lo comparto, nosotros salimos los domingos a visitar a la familia, normalmente pues a lavar ropa, a recargar un poquito de pila y vámonos otra vez al seminario. No todos los domingos, y esa es una realidad, no todos los domingos son de descanso, porque a veces hay situaciones familiares. Las situaciones familiares no se quitan por arte de magia. Todos callados, no, aquí no pasa nada. Exacto. ¿No? Y con los padres es lo mismo. Y no vayas a decir porque... Hay una anécdota muy chistosa, la digo muy rápido, de un señor obispo. No lo voy a decir. Pero de un señor obispo que creo que mi hermano o un amigo de mi hermano lo iba acompañando. Y vamos a mi casa por unas cosas. Que cuando llegaron había una discusión familiar, justo en el momento. Entonces cuando entró, el señor obispo quiso calmar la situación y le gritaron, ¿tú qué? No sé qué, nada. Vete para seguir discutiendo. Como hermano. Sí. ¿No? Entonces, que todos se quedaron así como que, bueno, es que es parte de una familia, ¿no? Sí. Esa es la parte como cuestión de difícil, ¿no? Así como compartimos las cuestiones difíciles familiares, también está este cobijo, lo que yo decía, esta tierra, ¿no? El amor de mamá, el amor de papá, el amor de hermanos, claro que tiene mucho que ver con la manera en la que respondemos a esta vocación. No es lo mismo llegar al seminario pues así con problemas, a veces uno hasta se distrae, ¿no? A llegar también de un buen día con la familia, cambia mucho la semana incluso del seminarista, sí, ¿no? Y algo que los quiero invitar en los minutos que nos quedan, a que seamos un Betania para nuestros sacerdotes y nuestros seminaristas. ¿Qué quiere decir ser Betania? Jesús, cuando andaba en sus
peregrinaciones, en sus predicaciones, él llegaba a casa de Lázaro y sus hermanas Marta y María. Conocemos el pasaje. Y era como su relax, era como su recreo, era así como... Voy a descansar. ¿No? Llego, me tomo un vasito de agua, platicamos a gusto. Si nosotros les abrimos las puertas a ellos, de tu casa, de tu corazón, no sabes la lluvia de bendiciones que Dios te da de regreso. Y es un enriquecimiento tremendo para los dos lados, tanto para las familias, sí, como para los sacerdotes, los seminaristas. Yo eso sí lo tengo mega comprobado, que de veras Dios nos ha colmado de bendiciones y me siento muy afortunada de tener tantos amigos seminaristas, sacerdotes, diáconos. Y a veces sí me cuestionan, si como tú de doña, una señora de 50 y pelos, tiene amigos seminaristas, o sea, muchachitos, y yo, pues sí, y nos ayudamos y oramos unos por otros, y crecemos, o sea, siempre aprendemos mucho unos de otros, sí. Y ahora sí que no porque estés aquí, y mandamos un saludo a César, que seguramente más adelante verá también el programa, su hermano sacerdote. Sí. O sea, son personas súper valiosas que en algún momento Dios nos hizo coincidir en este peregrinar. Y bueno, vale la pena. Sí. Vale la pena cultivar estas amistades. Y yo creo que igual de regreso, la verdad que su familia pues ha sido una gran bendición para muchos sacerdotes, muchos seminaristas, incluyéndome a mí, a mi hermano. A pesar de que quizá por los tiempos, yo que estoy en el seminario y todo, no coincidimos así muchas veces, mucho en el año, pero sentimos ese amor, de verdad que sabemos que lo hacen por un amor genuino. Entonces, no saben lo mucho que el soporte que sentimos, de verdad, de estas familias cristianas que nos acompañan en nuestro caminar. Es algo que nos impulsa, tanto en los momentos alegres, pero sobre todo en los difíciles. Es algo que nos conforta el corazón. De repente esa plática, ese llegar y ese gusto de encontrarnos y de darnos un abrazo, de verdad que es algo muy, muy valioso. Y el sostenernos en la oración. Así es. Viven momentos de crisis, viven momentos difíciles los chicos dentro del seminario, y la fuerza de la oración de todos los sostiene y los ayuda a contestar generosamente a esa vocación que Dios les da. Pues muchas gracias a todos, compartan este programa, nos vemos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde. Fer, un placer enorme haber estado contigo en este programa. Muchísimas gracias, Cristi, por la invitación, y un gusto también haber estado aquí compartiendo estos micrófonos. Y pues que Dios nos bendiga a todos, ¿no? Que Dios nos bendiga a todos. Que derrame su bendición sobre todos los consagrados en el matrimonio o en el sacerdocio. Y que pues seamos esas piedras angulares en la iglesia, que nos sigamos formando, que nos sigamos preparando y que sigamos compartiendo ese amor misericordioso de Dios, ¿no? Que en esta cuaresma de veras podamos renunciar y morir a nuestras limitaciones, a nuestros defectos, para poder resucitar con Él, y que esta iglesia de Guadalajara y de todos lados donde nos escuchan, donde nos ven, pues que seamos ese testimonio vivo del amor de Dios para toda la humanidad. Que Dios nos bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracias.